Hola a todas, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Muchas Les gracias. doy la bienvenida a esta mesa de migración y proceso constituyente en la Feria del Libro 2020. Voy a partir presentándome. Yo soy Cristina Correa Ciade, periodista y autora de la novela Inadecuada, que trata de una familia de descendientes palestinos, por ahí el tema de la migración, ¿cierto? Y estoy acompañada de 3 doctoras en sociología. A mi derecha tengo a María Emilia Tillú. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, además autora de libros como Racismo en Chile, La piel como marca de la migración. Abajo está Daisy Margarit. Ella es también investigadora y profesora, en este caso del Centro de Estudios Avanzados de la USACH, y también es investigadora del MOVIT, el Núcleo Milenio, Movilidades y Territorio. Y tenemos también a la derecha abajo a Carolina Stefani, y ella también es investigadora y profesora, investigadora asociada del COES, que es el Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social, y también ella es investigadora del Centro de Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor y directora del Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios. Sean todas muy bienvenidas. También voy a aclarar que se invitó a personas migrantes, pero lamentablemente no podían en este día, por lo que nos quedamos ahí faltas de representación. Pero bueno, les doy a todas la más cordial bienvenida y vamos a partir este conversatorio con recordando un poco el contexto. Estamos en un año en que ya sabemos que 1,5 millones de migrantes viven en Chile. Sabemos que un 30% de esos migrantes son venezolanos, luego tenemos peruanos, haitianos y colombianos. Y hace una semana se aprobó y está próxima a promulgarse la nueva ley de migración y extranjería. Esta nueva ley se ha publicado, es bastante, no tuvo en cuenta el sentir de los migrantes, tampoco tuvo en su constitución a un representante de estas personas y, bueno, tiene muchas falencias por lo que se ha publicado en los medios y todo eso. Entonces, me gustaría partir la conversación respecto a esta ley. La pregunta es cómo afecta la aprobación de esta ley al proceso constituyente y cuáles serían los desafíos para aquellos que sean elegidos en la Convención Constitucional. Le doy la palabra a Daisy y después a Carolina. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Claramente, ¿cuál es la relación que tiene la aprobación de esta ley con el proceso constituyente? Uno podría pensarlo en 2 focos. El primero es la visibilización jurídica, aún reconociendo las falencias que tiene la legislación migratoria que se aprobó, pero hay un reconocimiento de la visibilización jurídica del fenómeno migratorio que requería, por cierto, una actualización de la legislación migratoria que Chile mantenía por más de 40 años, la legislación más antigua de Latinoamérica. El fenómeno migratorio ha cambiado, es dinámico, obedece a otros patrones migratorios, va en aumento y es parte de la vida y requiere, por cierto, la atención de los cuerpos jurídicos de un Estado en congruencia con los acuerdos internacionales de protección de derechos de los migrantes y sus familias. Eso en un punto. La relación se podría decir que en primer lugar está por la visibilización jurídica. En segundo lugar, el proceso constituyente abre la posibilidad de reconocer al sujeto migrante en igualdad de derechos. La actual constitución chilena, la constitución de la dictadura de Pinochet, no se refiere explícitamente al fenómeno de la migración, si bien es posible desprender de su articulado una cierta igualdad genérica del ejercicio de derechos, eso no es real en la práctica,
porque más bien se queda, ¿no es cierto?, ante la discrecionalidad, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, de las instituciones. Por lo tanto, la ley no opera igual para un chileno que para un extranjero, y en ese sentido, aunque se tenga la permanencia definitiva y aunque se tenga la nacionalidad, no opera igual porque hay una discrecionalidad en un principio, en tanto en la entrada al país también como en las expulsiones. Por ello, la relación y la importancia de la aprobación de una legislación migratoria con el reconocimiento de un cuerpo jurídico de la migración hoy trae consigo que los migrantes se reconozcan, ¿no es cierto?, en una nueva constitución, un reconocimiento de la interculturalidad, por un lado, de la ciudadanía plena y el derecho a esta ciudadanía plena de tanto para aquellos que nacen en Chile y que tengan a sus padres en situación irregular. Eso. Uh-huh. ¿Y eso qué va a exigir de las personas que estén en esta convención constituyente? Va a exigir, en el fondo, el poder generar los espacios y los cuerpos jurídicos para que se reconozcan los derechos de los migrantes. Uh-huh. Carolina, al respecto de esta pregunta, ¿cómo afecta la aprobación de esta nueva legislación al proceso constituyente? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto estar acá, compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Creo que son temas que siempre son fundamentales e importantes de poner en las distintas instancias, ¿no?, que tenemos como sociedad. Quería reforzar la idea que señalaste al principio, que es lamentable que no estén presentes personas migrantes. Entendemos, bueno, que es un horario y día difícil, sin duda, pero creo que la ausencia refleja, por una parte, la necesidad que tenemos que hacer todos de generar mayores espacios para poder visibilizar y que tengan voz, digamos, las personas migrantes en las distintas instancias. Y esto tiene que ver precisamente con la pregunta que se hace, ¿no? Porque cuando pensamos, bueno, la ley, el proceso constituyente y qué es lo que va a pasar con la migración, aquí el actor clave y central son los propios migrantes y tienen que hacerse parte de esta discusión, y como país tenemos que generar todas las mayores condiciones para que sean efectivamente parte, ¿no? Abrir esos espacios, que muchas veces nos cuesta abrir los espacios y termina pasando muchas veces que se invitan a personas migrantes como para dar el testimonio, ¿no?, como la experiencia vivida, pero dentro de toda la comunidad migrante hay cantidad de gente que viene siguiendo este tema, sin duda más que yo, porque yo no me he metido tanto en la política específicamente, pero sí hay muchas personas. Entonces creo que es fundamental generar todas las instancias para que participen en situaciones como esta, pero por supuesto que también en todo lo que viene para adelante, que tenemos que construir, ¿no?, y desarrollar. Y en ese sentido creo que a mí yo estoy súper preocupada porque en el fondo lo que veo es que es un poco una cosa media como extremadamente contradictoria y ambigua lo que está pasando, ¿no? Y que los territorios ambiguos y contradictorios tienden a complejizar más la situación. Por una parte, con la aprobación del proyecto de ley, lo que nos queda claro, porque una cosa es el proyecto, o sea, una cosa es la ley, ¿no?, y lo que establece y los principios que define ahí, y otra cosa es el discurso que se suma, digamos, el discurso político que se ha venido construyendo a través de estos años y que avalan de alguna manera la lógica que tiene la ley. Y ese escenario me parece que es tremendamente riesgoso para la discusión de la Constitución. ¿Por qué lo digo? Porque la ley lo que establece hay dos elementos que para mí son claves, ¿no?, que es la imposibilidad de cambiar el estatus migratorio, algo que se venía haciendo desde que Chile es Chile, que se ha permitido que las personas cambien el estatus migratorio dentro del país, y así lo permiten además todos los países de la región. Y por otra parte nos permite y nos establece procedimientos claros para la regularización de la migración irregular, que hoy día es uno de los grandes temas que tenemos a nivel global, digamos, ¿no? Con esos dos elementos lo que se ha construido y lo que ha permitido es establecer la idea de la ilegitimidad de la migración, ¿no? Y la inmigración no como un derecho, sino como algo ilegítimo y algo que el Estado, de alguna manera, aparece como un ente magnánimo que otorga la posibilidad a las personas para estar en el país. Y esa lógica que induce a construir la inmigración como un movimiento, no como derecho, sino como un favor casi que se le hace a las personas para que puedan estar en el país, ¿no es cierto? Se acompaña además de un discurso de criminalización de la migración cuando las personas están desesperadas y no pueden entrar al país por todos los
las medidas que los países toman y la gente necesita cruzar igual esa frontera, no se le entiende de esa manera, sino que se le criminaliza, y entonces tenemos el peor de los escenarios para la discusión de la nueva Constitución, ¿no? En un país donde se piensa que el migrante está acá y le hacemos un favor, y que además si ha cruzado de manera irregular no es por abrirse a esa persona una oportunidad en su vida, sino que es un crimen. Entonces, ¿qué tipo de discusión podemos tener? Además, si están ausentes, si van a estar ausentes, o muy probablemente, digamos, o todavía no se ganan esos espacios para que estén presentes en la constituyente, entonces yo veo muy complejo que se legitime el derecho a migrar, que se avale el derecho a migrar y que se reconozca que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de las personas migrantes, ¿no? Entonces creo que se está construyendo un escenario muy, muy complejo para avanzar en la legitimidad de la presencia legítima de los migrantes en la sociedad y la importancia y el rol fundamental que tiene el Estado de proteger los derechos de las personas. Perfecto, bueno, eso lo habíamos conversado también con María Emilia, que tuvo la misma aprensión cuando se dio cuenta que no estaban los migrantes invitados a conversar con nosotras hoy. María Emilia, ¿cómo ves tú esta relación difícil que se está dando entre la democracia, la migración y por otro lado el racismo patente que existe en nuestra sociedad? Bueno, muy buenas tardes. Gracias a la Furia del Libro. Gracias, Cristina. Un gusto estar contigo, Carolina, Daisy, una vez más. Creo que nuestras voces son un modesto aporte, por lo menos, a lo que está sucediendo. Y sí, habíamos hablado de esta ausencia, ¿no? Que es una ausencia, comienzo por ahí, ¿no? Que es una ausencia que aparece como natural, ¿no? O sea, no pudimos conseguir que vinieran. O sea, hay un esfuerzo que implica pensar en igualdad. Y eso es muy difícil, porque se les ha dejado afuera el proceso constituyente. Han estado siempre fuera. Y por eso que es tan necesario que las voces de nuestros colegas, nuestras colegas, estén presentes para decir lo que les ocurre a ellos, a ellas, con esto, ¿no? Porque nunca, por mucho que digamos lo que digamos, vamos a haber vivido, incluso por haber vivido afuera, se da muchas veces ejemplo, las situaciones, experiencias, escenas brutales que viven hoy día en Chile las personas migrantes. Entonces, parto por ahí por agradecer también esto que tú reconoces, Cristina, porque es una cosa muy buena, yo creo, porque a la próxima vez seguramente no va a ocurrir. Entonces, pensando en estos tres conceptos que son gigantes, ¿no? Democracia, migración y racismo, o sea, si nosotros entendiéramos a la democracia como esta forma de gobierno en que se ejerce el poder político del pueblo, para el pueblo, en suma que describiría el gobierno del pueblo, pucha que estamos lejos de eso, ¿no? Porque Chile tiene un sistema republicano, democrático, representativo, con un gobierno presidencial. Y yo creo que con ese gobierno presidencial que se lo tomó muy en serio este hombre presidente, ¿no? Cuando decidió ordenar la casa, a comienzo del año 2018. Y ordenar la casa implicó considerar la casa como suya propia, ¿no? En muchos sentidos. Y obviamente uno de los objetivos de esto, que fue lo primero prácticamente que dijo junto con los niños primero, son las dos cosas que planteó, implicaba ordenar la casa respecto a la migración en Chile. Entonces, en ese sentido, ¿qué democracia queremos? ¿Qué ciudadanos queremos, no? Si dejamos fuera a una parte, ¿no? ¿Qué pensamos de la ciudadanía? Esto es todo una discusión gigante, ¿no? Que no la podemos dar ahora, pero pienso que hay que plantearse la pregunta de qué sociedad queremos. ¿Queremos una sociedad solamente entre chilenos y chilenas? ¿Y qué es un chileno? ¿Y quién es un chileno, una chilena? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus rasgos, su color de pelo, sus abuelos, sus bisabuelos? ¿No? ¿Cuál es su historia barrial? ¿Cuál es su historia de la escuela en que estuvo? ¿Fue con números? ¿Fue con nombre? La historia nos constituye, ¿no? Y la historia nos constituye también en esta tremenda deuda que tenemos con los pueblos indígenas, por una parte, y con el pueblo tribal afrodescendiente, al que el único y miserable escaño que había se le acaba de negar y los han excluido. Por lo tanto, efectivamente parece que seguimos, ¿no? Como en una época decimonónica, como en la época oligárquica,
en donde efectivamente, comillas, ser indio y ser negro es un problema. Queremos seguir planteándonos, ¿no?, con esta especie de blancura deseada, ¿no?, de una Europa y unos Estados Unidos que lo único que han hecho ha sido aplastarnos. Entonces, hay que leer lo que ocurre en un contexto más amplio, ¿no? Obviamente venimos de la sociología, pero no podemos dedicarnos exclusivamente a ello. Hay que pellizcar la historia, el arte, los cuentos, los juegos, los tipos de muñecas, las poesías, ¿no? Y hay que también ir a buscar en la antropología racista del siglo XIX y el tremendo legado que le dio a Chile en un momento en que los hijos de ciertos personajes iban a estudiar a Europa para regresar y proponer, por ejemplo, el conocimiento francés, que era el que había que tener y que lo encontramos en un hombre como Vicente Pérez Rosales, cuando planteó de manera clarita, ¿no?, junto con Vicuña Maquena y junto con varios más, que había que traer colonos para poder mejorar la raza y poblar los territorios del sur. Y ahí ya el concepto raza comienza a darse, a circular, diríamos, de una manera racista. Entonces, eso por una parte para preguntarnos por esta democracia, qué sociedad queremos, qué país queremos, qué consideramos ciudadanos y a quién dejamos fuera. Porque las personas migrantes, tan como lo señalaba Carolina, ¿no?, están acá, forman parte de esta sociedad, forman parte de nuestra clase trabajadora. Como lo diría Eduardo Taller, es una subclase al interior de una clase trabajadora maltratada, por supuesto precarizada, utilizada, porque la gente necesita trabajar para vivir, educar a sus hijos, ayudar a su familia, como lo hacemos ustedes y como lo hago yo. Entonces, primer problema, el problema que nos plantea una democracia con una ciudadanía por la cual hay que interrogarse. Lo segundo, respecto a las migraciones, yo creo que no tengo mucho que decir, porque ya Chile es un país de inmigración desde los años 90. Y es un país de inmigración porque se exhibió esta figura económicamente segura, políticamente tranquila, etcétera, que hacía que efectivamente la gente quería llegar a Chile, un país que también se expuso como un país generoso, como un país amable, ¿no?, como un país que recibía bien a la gente y donde había trabajo. En una condición, yo diría, de crisis mundiales, porque no hay que ver los desplazamientos solo hacia Chile, de crisis mundiales, de países que expulsan a su gente por distintas razones, no solamente por persecución política, sino también por pobreza o por empobrecimiento, para no utilizar mal la palabra como me diría Jean-Claude. Países empobrecidos, países ricos empobrecidos. Pensemos en Venezuela o pensemos en el mismo Haití, ¿no? Entonces, países ricos, empobrecidos, que expulsan a su gente, y también una ecología hoy día que hay que considerar que también está muy vinculada a las migraciones. Y por último, el hecho de que haya personas que quieren mejorar sus vidas, salir de su país y trabajar en otra parte. Entonces, en el contexto mundial hoy día, en que son millones de personas que se desplazan de un lado hacia otro, nosotros estamos frente a personas que provienen de países de nuestra región, son nuestros vecinos, son nuestras vecinas, son personas que vienen de países en los cuales vamos cuando organizamos nuestras vacaciones. Y sin embargo, cuando llegan acá para trabajar, son maltratados y maltratadas de manera continua y de manera terrible. Entonces creo que hay que considerar esta cuestión general, ¿no? Porque si no, no podemos entender lo que ocurre y luego ver que viene toda la política de frontera, todos los cierres de frontera, ¿no? Y bueno, en esta ley terrible, ¿no?, yo la llamo ley racista, porque aquí tengo a mi lado los artículos, son un montón de artículos y incisos que lo único que hacen es prohibir movimiento, prohibir circulación, decretar cierre de frontera. Pienso solamente en el artículo, por ejemplo, 132, que regula de tal manera las cosas que no garantiza adecuadamente los derechos de niñas y niñas adolescentes no acompañados, que los expone a la expulsión. Y estamos exponiendo ya actualmente a niños, niñas y adolescentes a quedar rebotando en la frontera. Esto es algo muy grave, porque efectivamente son los niños, las niñas que sufren las peores cosas, y así podríamos seguir con una serie de artículos que prohíbe la circulación, que impulsa a la exclusión, que impulsa a la expulsión. Entonces, evidentemente estamos frente a un problema, no a la migración como problema, sino al racismo como un problema frente a un fenómeno social que ocurre en distintos lados y que se llama migraciones. Y el racismo tiene
con esto me voy a detener, muchas manifestaciones. Se manifiesta en el Estado, en las instituciones, en la policía, en la vida cotidiana, en los CEFAM, en los colegios, en la micro, en la calle, en la feria. Se manifiesta de distintas maneras. Se manifiesta desde su peor modo, que son los asesinatos, ¿no? La violencia terrible contra las personas con heridas, con apuñalamiento, con persecución. Se manifiesta como trata laboral de personas migrantes, que actualmente hay varios lugares y varios juicios al respecto. Se manifiesta como tráfico ilegal de personas migrantes, que son las peores formas del racismo, pero lamentablemente se manifiesta cotidianamente también dentro de nuestras propias instituciones, nuestras propias universidades, incluso de manera amable, ¿no? Pensando que las personas no pueden hablar por sí mismas, que hay que hablar en su lugar, pensando que no se saben comunicar porque tienen otra lengua. No, porque la otra lengua, que es el creol, está racializada y la gente condenada porque viene de Haití y porque tiene piel negra. No es porque hable un idioma que no se entiende, porque sí se entiende o se comunica cuando hay alemán, suizo, sueco, francés o inglés para comprender al otro o a la otra persona que llega. Entonces, en ese sentido, creo que solamente para iniciar este debate, en ese sentido, pienso que hay que hablar de racismo directamente. No solamente es discriminación, no solamente es mala onda o exclusión, porque somos un país que ha vivido el racismo internamente y lo ha vivido muchísimo tiempo, solo que se ha naturalizado, que ha estado callado, que parece que estuviera dormido y que hoy día efectivamente sale mostrando sus peores garras en un contexto de rebelión desde octubre y en el contexto de la pandemia, en que efectivamente las personas migrantes son acusadas, culpabilizadas y responsabilizadas incluso de los contagios. Así es. Bueno, como dices tú, hay una normalización del racismo que además la ley interpreta en este ordenar la casa, justificando, por ejemplo, que la nueva ley le otorgue al ministro, al subsecretario del Interior la potestad de elegir a quién expulsa del país y a quién no, y consiguiente con todos los problemas que tiene esta ley, se sabe que lo más probable es que esto aumente el ingreso al país por pasos no habilitados, ¿cierto? Ahí hay todo un tema con este ordenar la casa que va hacia las políticas de securitización de las fronteras, ¿no? Se supone que esto tiende a evitar la trata de personas, a evitar temas como el narcotráfico, sin embargo, es más bien una forma de asegurar que sigan los tratados de comercio, que siga el tránsito del dinero, pero no el de personas, ¿no? En ese sentido podríamos decir que esta sí es una ley racista. Para Carolina va la pregunta ahora, ¿cómo podríamos cambiar este problema, este tema con la frontera dentro de lo que se puede en la nueva Constitución? Está silenciada, Carolina. Ahí. Está recién ladrando el perro, lo había silenciado. Yo creo que el tema de la frontera, fíjate, y de la securitización y el régimen global de migraciones que se conoce, ¿no? Es algo que está a nivel global ocurriendo y que es la reacción que tienen hoy día los estados para frenar precisamente la movilidad de las personas, que tenemos que entender que la movilidad es un derecho, es algo consustancial al ser humano. O sea, estamos donde estamos porque nos hemos podido mover a lo largo de nuestra historia de la humanidad. Entonces es cuando aparece el Estado-nación que la movilidad empieza a ser problemática con ciertos grupos, además, y aquí es donde entra el racismo como un factor explicativo central, ¿no? No es que los cierres de frontera, no es que las murallas y los muros se construyan para toda la migración, son tremendamente selectivos, ¿no? Entonces México quiere frenar la migración que viene Estados Unidos quiere frenar la migración que viene de México y de Centroamérica. Pero bienvenida a toda la migración europea, lo mismo hace Chile, ¿no? O sea, no es que aquí estamos, comillas, llenos de inmigrantes, no, porque si llegan personas que vienen de España, de Alemania, no hay ningún problema, ¿no? O sea, nadie les va a revisar nada en el aeropuerto, ¿no? Pero sí, entonces aparece como un gran tema la migración. En su momento fue la migración peruana, después la migración ecuatoriana, la colombiana, la haitiana, la dominicana, hoy día la venezolana. Entonces son con grupos específicos, selectivos, hacia quienes se les cierra y se les prohíbe el ingreso.
Y eso tiene que ver con explicaciones de carácter racista, en el fondo, de quién quiero que entre y quién no, ¿no? Y con la idea porque tampoco es que se cierre para siempre y no es dejarlos afuera, en el fondo es generar tal cantidad de problemas que entran las personas igual, pero entran en una situación de mucho mayor precariedad y vulnerabilidad porque no tienen los papeles para entrar, ¿no? Entonces ahí viene el drama, que las políticas se construyen y se van haciendo y estas fronteras se van securitizando y cerrando cada vez más, pero lo que genera es que la gente no es que deje de ingresar, es que ingresa en condiciones, se hace más caro, ¿no? Porque se arma y se construye toda una industria asociada a esta movilidad de personas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con sistemas de coyotaje, con toda una mafia tremenda que facilita en el fondo que las personas puedan ingresar de manera irregular. Entonces es muy perverso lo que ocurre, ¿no? Y después además los criminalizamos y decimos, no, pero es que usted entró ilegal y entonces tiene que ir, ¿no? Y lo vamos a expulsar y aparece como política súper eficiente expulsar a la mayor cantidad de personas que entraron de manera irregular, porque precisamente el país puso una serie de trabas, ¿no? Hoy día se le está exigiendo a los venezolanos una cantidad de documentos que sabemos que es imposible que los tengan en Venezuela. Es imposible porque no los están dando, ¿no? Y la gente está absolutamente desesperada, y los que están entrando hoy día de manera irregular, algunos vienen de Venezuela, otros vienen de Perú, otros vienen de Ecuador, que están en una situación muy extremadamente precaria. Estamos viendo cómo personas, familias enteras con adultos mayores están cruzando fronteras que están a 4.000 metros sobre el nivel del mar, con unas condiciones climáticas que para alguien que no ha nacido ahí es imposible resistirlas, ¿no? A pie, cruzando con niños, con guaguas recién nacidas. O sea, de verdad que es una situación que uno dice, ¿dónde está el criterio del gobierno para seguir para ni siquiera tolerarlo, para producirlo, ¿no? Porque es el gobierno con las medidas lo que está generando que las personas tengan que cruzar de esta manera. Entonces, creo que el tema de las fronteras hoy día nos muestra lo peor en el fondo de las sociedades, ¿no? No es solo, o sea, es el racismo que hay contra determinados grupos y es la completa deshumanización de las personas, ¿no? Porque no se atiende a las condiciones y las características de las personas. Da lo mismo que estén pasando hambre, que necesiten trabajar. Simplemente los dejo a la deriva de, no sé, de cualquier cosa. Entonces, en ese escenario, en ese contexto, tenemos que, creo, volver para atrás y preguntarnos, como decía la María Emilia, bueno, ¿qué queremos como país, ¿no? ¿Queremos seguir avanzando en esta deshumanización espantosa y que nos importe nada lo que son las personas, ¿no? Y de dónde vienen, y sus historias, y sus trayectorias, y las mochilas que acarrean y que cargan, ¿no?, sobre sus hombros? ¿O queremos ser una sociedad y un país, no que sea, ojo, y aquí creo que es importante la distinción, no es ayuda humanitaria lo que tenemos que dar, ¿no? No es ayuda humanitaria, porque ese es el peor engaño que podemos hacer. Entonces, como, de nuevo, te tiendo la mano porque, bueno, pobrecito o pobrecita, vienes en unas condiciones terribles, yo te voy a ayudar. No, no es eso, no es ese el camino. El camino es el reconocimiento de los derechos, el camino es el reconocimiento del derecho a moverse, del derecho a poder llegar a este país, iniciar una vida, hacer una comprensión humanitaria, no más bien como humanitarista, si uno quiere, ¿no? No así de ayuda humanitaria como tradicional, casi caritativa, sino de reconocernos como seres humanos, cada uno con sus derechos, todos con sus derechos, con la posibilidad, el derecho sobre todo a rehacer la vida, ¿no? Y esto es fundamental porque los movimientos migratorios no van a parar. O sea, no va a parar el ingreso a las personas, ¿no? Y lo hemos visto, Perú, o sea, en los 90 fue Perú, hoy día es Venezuela, después probablemente van a ser otros países, en algún momento va a ser Chile de nuevo, que va a necesitar salir los chilenos para afuera. Entonces es un dinamismo muy grande, y además, también como lo decía la María Emilia, con todo el tema climático, no sabemos cuáles van a ser las derivas de los flujos migratorios en el futuro. Frente a eso, ¿cómo nos preparamos? ¿Seguimos construyendo muros o pensamos de una manera más integrada lo que significa y cómo abordamos este ingreso de personas y cómo hacemos para que estén acá? Y fíjate que tampoco, o sea, son grandes cosas, lo que tenemos que hacer es que asegurarles el piso mínimo, que es que las personas estén en condición regular con los papeles para que puedan empezar a incorporarse al mercado del trabajo, y no solamente incorporarse, sino empezar a generar ellos mismos empleos. Vemos hoy día que la migración, los migrantes son de un nivel de creatividad gigantesco, con una cantidad de recursos que vienen de estudios y que son capaces, o sea,
de salir adelante, de inventar cosas, de dar trabajo, ¿no? Han revitalizado la economía en las ciudades, en el centro de Santiago, en un montón de lados. Entonces, es generar las condiciones para que estén de manera regular, en igualdad de condiciones, y ahí sean parte de este país. No es tan complejo, pero en el proceso constituyente en particular, y de nuevo, creo que no prima una visión de esas características, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer más bien para que haya un convencimiento más amplio, ¿no?, de la sociedad, que entienda cuál es el rol de la migración y que entienda la importancia del trato igualitario hacia todas las personas que viven en el territorio, ¿no? Perfecto. Bueno, eso, lo que tú dices, es parte de los grandes mitos que hay en Chile con respecto a la migración, porque todos los estudios indican que los migrantes son un aporte a la economía. Entonces, quería volver con María Emilia a preguntarle qué es lo que hace que nuestra sociedad tienda a este racismo y qué mitos tenemos que derribar a la hora de construir una nueva constitución en el futuro. Mira, los mitos no se construyen solos, los construye alguien, ¿no? Generalmente se culpa o se responsabiliza a los medios de comunicación. Yo creo que esta es una oportunidad para mí para decir que personeros de gobierno, que se supone que tienen un cargo para preocuparse de las personas migrantes, han dicho cosas terribles estos últimos días. O sea, yo no entiendo cómo Belolio todavía no renuncia después de las cosas que dijo. Y yo lo digo públicamente, que es un hombre que debe renunciar a ese cargo. O sea, habló de nosotros como buenistas, se refirió también al servicio jesuita migrante, que hace un trabajo gigante hace tantos años, ¿no? Y efectivamente digamos, lo que está en las palabras de los personeros de gobierno, lo que salió de las palabras de Mañalich durante el mes de abril, que fue terrible, ¿no? Fue toda una semana de persecución a las personas migrantes, que invitó, por lo tanto, a los canales de televisión a focalizarse en un CITE de Quilicura, cuando un CITE de Quilicura, donde creo que Daisy lo conoce, yo también, no solamente viven personas haitianas, viven personas de distintas nacionalidades, pero había que focalizar a la comunidad haitiana para decir las peores cosas de ellos, entre otras cosas que podían ser responsables de los contagios. Entonces, los mitos, efectivamente, bueno, que roban trabajo, no es cierto, que quitan los cupos en los colegios. Oye, los colegios, y eso lo conoce bien Carolina, porque trabajamos con personas de Perú hace muchos años, los colegios se llenaron de niños gracias a la llegada de hijos e hijas de inmigrantes, porque eran colegios que estaban cerrando, porque no tenían gente, porque la gente no quería poner sus niños en los colegios públicos. Los colegios públicos se revitalizaron y se llenaron de niños y de niñas que vienen de los países de migración. Entonces, pienso que estos mitos son efectivamente muy potentes, muy destructivos, porque no es otra cosa que la construcción, diríamos, y luego la difusión de estereotipos, que bien sabemos, ¿no?, que no son más que una idea en la cabeza transformada en verdad, y estos estereotipos suponen que estas verdades son eso, que son verdades. Entonces no puede ser que un hombre como Belolio señale las cosas que señaló, comilla, está porque Chile sea el país de rehabilitación de delincuentes, y vincula migración a delincuencia, ¿no? Cuando hay que ir a mirar los datos en el INE y quizás los que ellos mismos en el DEM tienen respecto a cuál es el porcentaje de personas provenientes de la migración que cometen delitos. Entonces, ¿qué ocurre luego con los medios de comunicación? Si el Estado, a partir de los gobiernos, de las voces de estos gobernantes, como lo hizo Mañalich, como lo ha hecho Piñera una cantidad de veces, ¿no?, como lo han hecho otros y otras tan tranquilamente, de denostar, humillar, además mentir sobre la realidad de la población migrante. Acabamos de decir, lo dijo Carolina, lo dijiste tú, lo ha dicho Daisy, que efectivamente hoy día Chile es un país de inmigración y tiene además una cantidad de propuestas interesantes a partir de las comunidades de migrantes que debería tomar en cuenta. Y por lo tanto, yo aquí voy a tomar algo que señaló Jean-Claude el otro día, Jean-Claude Pierre-Paul, que es un colega trabajador social con el que trabajamos hace mucho tiempo, me decía en un lugar como este, ¿qué va a pasar con Chile en unos 20 años más? ¿Cómo van a ser sus niños y sus niñas? ¿Qué va a pasar, no es cierto? ¿Y qué van a decir esos niños y esas niñas? ¿Le van a seguir llamando migrantes?
Porque ahora tenemos que entender que la construcción que se ha hecho a partir de estos mitos, a partir de las falacias, a partir de las fake news, a partir de los engaños, tanto del gobierno como de los medios de comunicación, e incluso también de muchas personas, incluso comillas intelectuales, que han dicho horrores, y bien lo sabemos, es que efectivamente estos niños y estas niñas nacidos en Chile, chilenas, que ni siquiera a lo mejor conocen el país de origen, en 20 años más van a formar parte de esta sociedad. Y al decirles de nuevo migrantes, entendiendo lo que dijo Carolina recién, que migrantes refiere solamente a un grupo, a una cantidad de países de nuestra región racializados por lo demás, vamos a seguir hablando negativamente de esas personas. No las vamos a considerar como iguales. Entonces hay que prepararse para lo que viene después, para los trabajos que van a hacer otros de nuestros estudiantes, que luego van a ser profesionales, que van a trabajar estas cosas, y considerar lo que se ha hecho y lo que se está haciendo. Creo que la cuestión de los mitos, y insisto, termino con esto, que generalmente se les coloca o se les instala a los medios de comunicación, sabiendo que no son todos iguales tampoco, que tenemos afortunadamente algunos medios con los que tenemos más cercanía, y los poquitos que tenemos podemos escribir ciertas cosas, pero en que los medios oficiales no pueden ser tan irresponsables en seguir a pie juntilla lo que señala el gobierno, que además mienten no solamente en esto, sino en todo, con un 7% que a lo mejor ya está en un 6%, y que por lo tanto no son personas creíbles. ¿Sabes por qué digo esto? Porque estoy muy preocupada, porque a propósito de lo no creíble, la gente no se quiere vacunar. Está vinculando los discursos del gobierno con la necesidad de vacunarse. Y eso es una cosa muy grave, porque efectivamente al no creérsele a este gobierno y a toda la gente que los representa, se está poniendo en cuestión la salud pública. Entonces, en este sentido, yo pienso que es muy importante que pensemos, en primer lugar, en los aportes intelectuales, artísticos, en los aportes que tiene en distintas disciplinas las personas migrantes que han llegado a Chile, a nuestro país, y considerar ese aporte y no despreciar ese aporte, porque cometemos un error garrafal. Y por otra parte, detenerse en cada uno de estos mitos, examinarlos, abrirlos, meterle un bisturí, mostrar qué es lo que los creó, cuándo se crearon y por qué se construyeron de esa manera, a contracorriente, ¿no?, de lo que se piensa de un extranjero o de una extranjera cuando se trata de una o de un migrante. Y aquí hay una diferencia central que debemos considerar. Uh-huh. Bueno, finalmente estos mitos son construidos alrededor del miedo, ¿no? Cuando vemos los números del barómetro que hace el Servicio Jesuita Migrante, vemos que la discriminación está bien marcada en 3 temas. Uno que tiene que ver con la seguridad, otro que tiene que ver con la salud y otro finalmente con el trabajo, que es esto de que nos van a robar los trabajos, qué sé yo. La pregunta ahora va para Daisy. ¿Tú crees que la oportunidad de construir una nueva constitución nos puede ayudar a cambiar este mindset de la sociedad que finalmente es el racista? Cristina, yo creo que este tema de la inmigración nos viene a refrendar lo que somos como sociedad. O sea, Chile es un país altamente desigual y claramente con la migración en el fondo se expresa en la forma más brutal. Pero Chile es un país altamente desigual. El estallido social el año pasado, la pandemia, cómo se ha manifestado en distintas expresiones, y el tema de la destrucción del empleo, ¿te fijas? Claramente tenemos una sociedad que tiene un gran desafío en todos los ámbitos de la vida. Y por cierto, en el tema migrante, cuando pensamos que estas brechas de desigualdad que se han construido, ¿no es cierto?, que existen en Chile, comprometen el ejercicio igualitario de los derechos, y a la vez que esta opinión pública, que por cierto, y gracias María Emilia, no son todos los medios de comunicación, uno tiende a decir, no son todos los medios de comunicación, pero por cierto, hay una gran responsabilidad en los medios oficiales de comunicación, de cómo han construido una imagen social del inmigrante, y también el discurso, ¿no es cierto?, de las autoridades y de quienes nos representan, no solamente las autoridades, ¿no es cierto?, a nivel central, también las autoridades a nivel local. Hemos visto alcaldes, ¿no es cierto?, hemos visto autoridades a nivel de directores de centros de colegio, ¿no es cierto?, de CEFAM, que tienen también arraigados estos discursos, ¿no es cierto?, de xenofobia, de discriminación, de racismo, que están instalados.
Entonces, claramente, con una opinión pública hostil que se refuerza a través de estas imágenes que se van construyendo, de amenaza respecto de la inmigración, se restringen absolutamente las posibilidades de implementar acciones más abiertas hacia los migrantes, y lo que trae consigo un desafío en torno a cómo evitamos que la migración se transforme en un nuevo eje de desigualdad estructural, de discriminación y más aún todavía siempre de racismo. Entonces, la oportunidad de cambiar la Constitución da un paso en todos los aspectos, ¿no es cierto? Fue un gran triunfo el que tuvimos el 25 de octubre, de poder visibilizar los derechos de los migrantes y de todas las personas vulneradas en sus derechos en este país, de reconocer a los migrantes como ciudadanos, no importando la nacionalidad, centrándonos en las personas, como decía Carolina Stefoni, en las personas, los seres humanos, sin duda en esa posibilidad de reconocimiento de derechos, y también comprender que la migración, si bien se instala y la vivimos en Chile, la migración también tiene un carácter regional, tiene un carácter de circularidad, y deben operar vínculos también de solidaridad entre los estados. Lo que nos está ocurriendo hoy aquí, tenemos chilenos en el extranjero, tenemos en el fondo también una mirada de la migración a veces bastante acotada, a veces centralizada a lo urbano, a la región metropolitana, a lo que nos ocurre aquí, porque también a través de las expresiones, ¿no es cierto?, que han sido más brutales, ¿no es cierto?, las hemos podido evidenciar aquí, pero también ocurren en la zona rural, también ocurren, ¿no es cierto?, en distintas regiones del país, en la frontera y también en los países vecinos, en los cuales también debemos, en el fondo, en forma mancomunada, trabajar políticas que sean de reconocimientos de derechos. María Emilia también quiere opinar al respecto. Sí, mira, hay una pregunta sobre racismo o aporofobia. Y la verdad es que si bien la condición económica juega, ¿no?, en la mirada negativa hacia una persona, se ha hablado mucho de clasismo y efectivamente existe, claramente lo dijeron las colegas sobre la tremenda desigualdad que quedó visible de la peor manera en estos últimos tiempos. Pero al respecto les quería decir que independientemente de la condición económica, una persona de piel negra, hombre, mujer, niño y niña, es maltratado de todas maneras en Chile. Es decir, no se le va a preguntar primero de dónde viene. Ha sucedido, hay casos que hemos conocido de disculpas que se le han pedido a una persona de Estados Unidos, ¿no?, afrodescendiente, porque trabaja en la embajada, por ejemplo, ¿no? Pero de buenas a primera, al ver a una persona de piel negra, hoy día son las personas más maltratadas, las personas haitianas, también hay personas dominicanas y personas colombianas. A causa del color de piel hay un maltrato, que es un maltrato vinculado, comillas, a la falsa idea de raza, que no existe, pero que es un marcador muy potente de diferencia y que sigue circulando, ¿no?, cuando hay racismo. El racismo produce a la raza. Eso es una cuestión que hay que enfrentar, porque en la medida que es una relación social, porque para que haya racismo tiene que haber una persona racista y una víctima, ¿no?, o una institución racista y muchas víctimas, si queremos verlo así, eso produce a la raza, comilla, y trae de vuelta, ¿no?, esa antigua noción que implica que alguien es superior a otro y que alguien es inferior a ese superior. Y en ese sentido, chilenos, chilenas, entonces superiores a otros, ¿por qué? Porque somos blancos, porque somos blancas. Yo siempre invito a mirarse al espejo, siempre invito a buscar, ¿no?, en nuestras raíces, en nuestros abuelos, bisabuelos, parientes, quiénes somos, de dónde venimos, y que por favor nos sintamos en algún momento tranquilas, tranquilos en primer lugar y orgullosos también de nuestra historia. Como la historia se ha querido borrar, Vicente Pérez Rosales dijo que no había negros en Chile, que había solamente unos 8 o 10 por ahí y que no tenía mucha importancia, ¿no? Fíjense que hoy día excluyen al pueblo tribal afrodescendiente. Entonces, hay que vincular todos estos hilos, hay que tejer algo mucho mayor, no solamente para mirarlo desde las personas que vienen de los países de nuestra región, sino de toda la región, ¿no? De considerar entonces que estamos en una región que nos vincula, que la solidaridad, que la amistad es imprescindible, porque fue a esos mismos países donde llegamos cuando nos expulsaron en los años 70, en el 73, y después la gente vivía en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Bolivia. ¿Qué les pasó? ¿Por qué hoy día esa separación y ese desprecio? Entonces tiene que ver
fundamentalmente con una construcción que no viene necesariamente de la persona racista, que expresa, digamos, una idea o un golpe, sino que hay que buscar las causas de esa idea, las causas de ese golpe. Yo creo que es una de las maneras, a lo mejor, en que podríamos pensar lentamente en que nos demos cuenta de quiénes somos y hacer, a lo mejor, construir lentamente también, pero ojalá no muy tarde, una sociedad menos desigual. Para Carolina va la pregunta ahora. ¿Qué opinas tú? ¿Es racismo o es aporofobia? Esta discriminación clasista que en una escucha social que se hizo recientemente aparece como la más grave, ya que, por ejemplo, en Twitter la discriminación a las personas de raza negra es explícita, o sea, ni siquiera es velada. ¿Qué opinas, Carolina, al respecto? Yo creo que son dos términos distintos que apuntan a distintas cosas y que por supuesto se cruzan, ¿no? Pero es importante mantener y entender la distinción, porque si nos quedamos con una sola categoría, como aparofobia, invisibilizamos también lo que está ocurriendo con el racismo y con la migración, y entonces pensamos que solo clase lo que explica la distinción, y no es eso, ¿no? Entonces, esa como dualidad, lo uno o lo otro, me parece que es un poco, que no ayuda mucho a la comprensión. Más bien tenemos que identificar cuáles son todas las categorías que están operando para situar, que terminan situando a la persona migrante en cierto lugar y que terminan perpetuando además el racismo hacia personas. Y para entenderlo, digamos, hoy día las personas que están cruzando por Venezuela y que se le están cerrando las puertas, o las personas que están cruzando el Mediterráneo camino a Europa y que mueren en ese trayecto, es porque son personas migrantes, ¿sí? Y son personas migrantes y son personas racializadas. Entonces, creo que hay que meterle mucho más elementos, ¿no? para complejizar el análisis en el buen sentido de la palabra de complejizar. Y entender de nuevo de por qué estamos, por qué lo estamos haciendo en el fondo y por qué y cómo construimos también a ese migrante de manera pobre, porque termina siendo pobre finalmente, ¿no? Eso es o sea, personas con estudios, todos los grupos migrantes tienen un nivel de estudio y calificación altísimo y que el país no lo reconoce. Entonces, al final, la condición de pobreza no es algo como que esté adosado al cuerpo, ¿no? Y que la gente es naturalmente pobre. No, hay un proceso de empobrecimiento que tiene que ver con la realidad de sus países, pero tiene que ver con la realidad de Chile también, de cómo, o sea, cómo le cierran las puertas para poder conseguir un buen trabajo en igualdad de condiciones, con buenos empleos, regularizar sus títulos universitarios, etcétera. Entonces, al final, nosotros los construimos como pobres, nosotros no les dejamos opción sino ser pobres, ¿no? Y entonces después discriminamos y después... Entonces, no, creo que todas estas categorías nos ayudan a entender las distintas y múltiples dimensiones del fenómeno. No es una o la otra. Perfecto. Y para ir cerrando, Daisy, ¿qué te parece cómo abordar la oportunidad de este proceso constituyente tomando en cuenta todo lo que ha pasado este año, especialmente con la pandemia en el tema migratorio? ¿Cómo acordar, me dices? ¿Cómo abordar? ¿Cómo se debería abordar el proceso constituyente tomando en cuenta todo lo que pasó este año? O sea, lo que nos ha pasado este año en el fondo nos deja bastantes desafíos abiertos respecto de cómo podemos primero generar y abrir los espacios para que tengamos una real participación. O sea, en el proceso constituyente debieran estar presentes las personas migrantes, ¿no es cierto?, que sean representantes también para poder construir esta constitución. Eso por una parte, o sea, en el fondo no podemos dejar seguir aislando a las personas por un estatus jurídico, por la nacionalidad, sino más bien quiénes son las personas que están viviendo y que están construyendo la sociedad en Chile. Entonces, primero tiene que ver con cómo abordar, primero reconocer de que ellos deben estar presentes en el proceso constituyente, no solamente votando, sino también siendo parte de la construcción del texto que va a llevar la Constitución por una parte. Y en segundo lugar, también en el fondo, el cómo poder reconocer de que las personas, aun cuando lleven el tiempo que lleven viviendo en Chile, no es la temporalidad lo que en el fondo lo que les garantiza su derecho para poder ser ciudadanos. Tiene que ver en el fondo con su reconocimiento como ciudadano en el día a día, en la cotidianeidad y en el fondo
la restricción de que ha habido para que puedan votar, por ejemplo, por los independientes, la restricción que hubo el año pasado para que pudieran votar y que se tuvo que en el fondo abordar en el proceso ahora para el plebiscito del 25 de octubre. En el fondo, esas son las señales que tenemos que ir dando de cómo vamos reconociendo a un otro y que no tiene que ver con una temporalidad, ni una nacionalidad, ni un estatus jurídico, sino más bien como seres humanos que viven, que construyen y que viven con nosotros todos los días. Bueno, muchas gracias, Daisy. Claro, lamentablemente las personas que tienen derecho a voto, migrantes, no van a poder respaldar las candidaturas de los migrantes. Así que ahí el llamado es a todos los que sí podemos patrocinar las candidaturas de los migrantes a poder hacerlo a través del CERVEL. Les agradezco a cada una de ustedes, Daisy, Carolina, María Emilia, el haber participado en este conversatorio y abrir este debate que tiene para largo rato, o sea, nos quedamos cortas de tiempo. Y les dejo también el micrófono para que puedan despedirse. Sigue el tema, porque el siguiente conversatorio es de literatura y migración, que lo modera Galo y Gigliotto. Así que, bueno, me despido y les agradezco su participación. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias a La Furia del Libro por la invitación y nada, eso, hay que seguir nomás poniendo este tema en todos los espacios. Muchas gracias, Cristina, también a Galo, a La Furia del Libro, a Jorge, a todos los que nos hicieron posible poder encontrarnos en estos espacios, que es un día domingo y en el fondo claramente yo creo que no hay día ni hay hora. Yo creo que este tema tiene que estar instalado y lo tenemos que seguir trabajando, construyendo, pero entre todos. Esa es la consigna, tiene que ser entre todas, entre todos, entre todos. Me sumo a los agradecimientos y solo decir que la única manera de enfrentar esto que ocurre es pensarnos a nosotros mismos, nosotras mismas. Pensar quiénes somos, chilenos, chilenas. Ese es un ejercicio que no se hace. Y sentarnos a mirar o a trajinar nuestra historia personal y la historia de Chile que no se ha contado. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.